Hermanos y amigos, que el Señor nos bendiga en esta hora de una manera muy especial. Soy el pastor José Ochoa y es para mí un privilegio grande poder exponerles la palabra de Dios en esta hora. Quiero tocar un tema primeramente con la ayuda del Señor y con la ayuda de las oraciones de mis hermanos que me ayudan para entender la palabra. Un tema que ha sido bastante controversial, bastante discutido, por lo que es un tema bastante complejo, el tema de la verdadera santidad. Y para esta hora yo quisiera invitarle que compartamos la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 15 y el versículo 16, en el Nuevo Testamento, en la carta que le escribe a los expatriados en el Ponto, Asia, Capadocia, Bitinia, que le dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Quiero compartir este tema y estudiarlo hasta que logremos concretar algo más específico, por cuanto lo necesitamos en estos días de caos, en estos días de descomposición, en estos días de herejía, en estos días de ecumenismo, en estos días de liberalismo. Cuando muchos debaten, contienden que la santidad no se lleva en la ropa, no se lleva en los instintos externos, sino en el corazón. Pues veamos, amigo y amiga, hermano y hermana, con la ayuda del Señor, qué Dios nos va a dar. Y entonces quiero hacerlo, hermano y hermana, de una manera participativa contigo, que observemos que nos habla la palabra de este tema tan necesario, la verdadera santidad. Según la revelación bíblica, la santidad es, veámoslo por partes. A, es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. B, una virtud indispensable de cada creyente. Y C, un atributo de ciertos lugares, objetos, días y fechas. El término kadox, el término hebreo kadox, significa puro, separado, consagrado, puesto aparte, tanto en lo físico como especialmente en lo moral y en lo espiritual. La santidad es un estado de pureza, de limpieza y de inocencia. Por lo contrario, el pecado es un estado de transgresión, de rebelión, de suciedad, de inmundicia y de impureza que alterca contra la voluntad de Dios. Cuando dije que la santidad es un estado de pureza, es porque nuestro Dios es puro, es transparente, es claro. Y de limpieza es porque cuando Él es limpio de ojos, y nosotros pues también tenemos que limpiarnos. Y de inocencia, porque tendríamos que hacernos como si nunca hubiésemos pecado. Y es precisamente lo que vamos a ver acerca desde el inicio, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva a la purificación en el desierto. Quiero llegarme hasta allá. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial ha sido tan bueno y que en su santa voluntad, en su grande amor, Él ha querido y desea desde tiempos antiguos reconciliar consigo al hombre a través de su santidad. Él sabía que el hombre se había perdido y había que redimirlo. Él plantó al hombre en el huerto del Edén precisamente no para que fallara, pecara o se le acortaran sus días, sino porque deseaba llenar el cielo con las almas de las criaturas que había plantado en el huerto del Edén.
Dios no hizo el infierno para el hombre, sino para el bandido, el villano del aire que se sublevó, se llenó de orgullo y Dios tuvo que cortarlo por tierra. El infierno no se hizo para el hombre, sino para él. Al contrario, el cielo no se hizo para el diablo, sino para el hombre. Pero para ir al cielo, el hombre tiene que vivir en un estado de pureza, limpio, transparente, en un estado consciente de que está viviendo una vida para el Creador y para el dueño de la santidad. Por el contrario, el pecado es un estado de transgresión, de rebelión, de suciedad, de inmundicia y de impureza que alterca contra la voluntad de Dios. Y como lo dije y lo he dicho siempre, que Dios ha querido reconciliar consigo al hombre, pero tiene que ser a través del esfuerzo del hombre, por cuanto cuando el hombre acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, ya de antemano ha sido santificado, ha sido limpiado por completo. Pero el hombre tiene que esforzarse a mantener esa vida de santidad, de pureza y de limpio testimonio. En la antigüedad podemos observar que Dios preservó del diluvio universal a Noé. Era el pregonero de justicia. De los sobrevivientes del diluvio, preservó al primer hijo de Noé, a Sem, por su rectitud, por su temor reverente a su padre y a su creador. Dios lo tornó como el canal de bendición, del cual muchísimo más adelante, muchos años después, miles de años, nacerían las promesas, Cristo Jesús, el Salvador del mundo. A Sem, el canal de bendición, le nace un hombre llamado Taré. A Taré, en Ur de los Caldeos, le nace Abraham, Nacor y Ur. Abraham, viviendo con su padre Taré en Ur de los Caldeos, tierra de ídolos, tierra de supersticiones, tierra de tradiciones y de costumbres. Abraham, pues también tenía estas costumbres. El capítulo 12 del libro de Génesis aparece cuando Dios, en el primer versículo, dice que había llamado a Abraham estando en Ur de los Caldeos. Su padre Taré se muda para vivir en Aram. Estando en Aram, muere su padre Taré, y es cuando Dios le habla y le dice que descienda a tierra de Canaán. El verso 4 del capítulo 12 del libro de Génesis nos dice que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó para ir a tierra de Canaán. El versículo 5 del capítulo 12 dice que viajó a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. El primer llamado siendo Abraham de 75 años. El capítulo 17 del libro de Génesis, en el versículo 1, nos sigue hablando el Padre Celestial a través del testimonio de la Escritura, que llama por segunda vez a Abraham. Abraham en este entonces tiene 99 años. Tenía 24 años de perfección andando con Dios en la presencia de Él. Y Él le habla diciendo a Abraham: anda delante de mí. Bueno, yo quiero echarlo por delante a Abraham. No se me vaya a extraviar de camino. Quiero verlo delante mío. Y sé perfecto. Capítulo 17, verso 1 del libro de Génesis. Andando delante de la presencia del Creador, sin echar a la diestra ni a la siniestra,
le dice que ande delante de él, precisamente como anduvo el profeta Elías, que podía decir: en cuya presencia estoy. Y luego entonces le demanda perfección. Y sé perfecto. Fíjese que Dios no quería a un Abraham imperfecto, lleno de imperfecciones, lleno de errores, lleno de dudas, lleno de fracasos. Quería un Abraham con propósitos. Quería un hombre perfecto, capaz. A un hombre prudente, a un hombre sensato, a un hombre maduro, a un hombre estable, a un hombre con dominio propio, con sentido común, con sesos. Tenía 99 años ya. En el capítulo 21, verso 5 del libro de Génesis, vemos a Abraham con 100 años ya. Fíjese cuántos años habían pasado. Cuando le nace Isaac, estando Abraham en tierra de Canaán, Dios bendijo a Isaac, su hijo, pues era el que venía a cumplir la dispensación de la promesa. Y le da 2 hijos. Engendra a Rebeca 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú, lamentablemente, nos dice la Biblia que cambió su primogenitura, cambió la bendición de su padre por un deseo estomacal, por un plato de comida. Al contrario, Jacob se mantuvo firme en su propósito de serle fiel a Dios. Y como premio, Dios le dio 12 hijos que vinieron a ser los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel o las 12 tribus de Jacob. Pasa el tiempo, pasan los años y viene hambre en la tierra de Canaán. Los israelitas o los nacidos de la casa de Jacob se ven en la obligación de descender a Egipto para buscar alimentos, por cuanto la hambruna era insoportable en tierra de Canaán. Llegan a Egipto en varios viajes que hicieron. En su tercer viaje prácticamente se dio José a conocer a ellos y decidió un grupo de 70 personas descender a Egipto. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, verso 40, que ellos duraron 430 años en Egipto, pero no pudiendo soportar más el régimen del dictador Faraón, que les apremiaba en las tareas insoportables. Ellos claman a Dios en su angustia, en su desesperación. Y nuestro Dios, nuestro Padre Creador tan bueno que es, oyó el clamor de ellos desde el desespero de la esclavitud de los egipcios. Les prepara un libertador, prepara un hombre lleno de defectos también como lo fue Moisés, y lo manda a Egipto con mano poderosa, a través de portentos, de milagros, maravillas, proezas. Los saca de Egipto. Y luego entonces los introduce en un desierto físico, con el único propósito de curarlos de la idolatría, de la superstición, de las costumbres vanas de los dioses de Egipto, para llevarlos a tierra prometida como un pueblo santo, como un pueblo digno, como un pueblo especial, como un tesoro, como un real linaje, como un sacerdocio santo. Cruzan el Mar Rojo y llegan al monte de Sinaí. En el monte de Sinaí se promulga la ley. Y entre todas las leyes, mandamientos y estatutos,
se promulga una ley de moralidad, de cambio, de renovación y de limpieza espiritual. Tenía que hacerlo, porque ellos habían descendido a Egipto en el temor de Dios y allí habían perdido el temor, el respeto. Y había que cambiarlos, había que transformarlos, había que moderarlos. Les da la ley de santidad, la ley de renovación, de limpieza espiritual. Aleluya. Por cuanto el pueblo estaba saliendo de una nación pagana, como le dije hace un momentico, llena de ídolos, de costumbres y de supersticiones. Avanzan a través de contratiempos, de rebeliones del pueblo, cruzan el Mar Rojo. Y entonces cuando se promulga la ley en el monte de Sinaí, dice en el libro de Levíticos, dice la palabra del Señor, en el capítulo 19, en el versículo 1 y el versículo 2, que habló Jehová a Moisés diciendo, le habló directamente Dios del cielo a Moisés y le dice, habla a toda la congregación de Israel, diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Inmediatamente les cambia las costumbres de Egipto, las costumbres paganas, las tradiciones de las supersticiones de los egipcios. Y les demandaba a un pueblo que viviera en santidad, porque Él es santo. Y si ellos no se santificaban y no se sometían a esta ley, dos cosas tenían en el desierto: o seguían bajo la luz que por las noches les alumbraba el camino, o se quedaban en las tinieblas del desierto. Ellos continúan, cruzan el río Jordán con Josué, llegan a Gilgal, al campamento de operaciones, conquistan la tierra prometida, siguen creciendo. Vienen los jueces, el reinado teocrático. Luego vienen los reyes. Y cuántos años después, mucho más adelante, Dios trata con un hombre también imperfecto, que era rey de la congregación de Israel. En el capítulo 50, el versículo 4 del libro de los Salmos, Dios le hace una encomienda a David, el dulce cantor de Israel, el poeta, el compositor de estos hermosísimos acrósticos, y le encarga que le busque, que le reúna, que le traiga a los santos. Mire cómo dice el versículo: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Le da la orden a David que le junte los santos. Fíjese, querido hermano, hermana, amigo y amiga, él no le dice que recoja todo lo que encuentre por ahí. Liberales, ecuménicos, abusadores, apóstatas, violadores de la palabra, rebeldes, altivos, soberbios, no. Juntadme mis santos, los que viven una vida de pureza, de limpieza, de inocencia. Juntádmelos, tráemelos, los quiero ver. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, aquellos que pactaron serle fieles a Él, de darle la espalda al pecado, no importándoles aún vivir en la soledad, aún despidiendo a sus propias mujeres traídas de las tierras de los inconversos, de los paganos, de los gentiles, sacrificando propiedades, heredades,
costumbres, ostentaciones, pasiones, orgullo, lujurias. Juntadme esos santos, los quiero ver. Quiero tenerlos en mi casa para que me alaben, para que me den la honra que yo quiero que me den. Pasan los días, pasan los años y aparece alguien más en la senda antigua. Aparece el profeta Isaías hablando de esto mismo, referente a la ley de santidad en el monte Sinaí. En el capítulo 17, verso 15, Dios a través de su espíritu inspira al profeta Isaías a escribir de la siguiente manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Aleluya, habló él. Y cuyo nombre es el Santo. Bueno, aquí vemos que dice que su nombre es el Santo, así que usted lo puede llamar el Santo también. Continúa diciendo: yo habito en la altura y la santidad. Él habita en lugares inaccesibles, pero también donde habita la santidad, donde hay un pueblo, como lo dije al principio, que vive en un estado de pureza, de pulcritud, de transparencia, en una limpieza total y en una inocencia total, o sea, un desconocimiento total al pecado, a la maldad. Mire cómo le dice: yo habito en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo habito con aquel que se quebranta, con aquel que cuando lee mi palabra, o cuando mira las injusticias, o cuando piensa en mí continuamente, se quebranta, llora. Que cuando llega a mi casa comienza a orar de rodillas, quebrantado, bañado en lágrimas, me pide misericordia. Yo habito con él y habito con el humilde de espíritu, aquel que humilló su espíritu altivo, soberbio, agresivo, lo humilló. Yo habito con él. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Yo lo utilizo para que los humildes hagan vivir su espíritu, porque yo estoy con él también. Yo a él lo utilizo para esto y para vivificar el corazón de los quebrantados, o sea, para darle vida a través de estos quebrantados, aquellos que continuamente se quebrantan en mi presencia. Alguien se preguntará y hablará diciendo: pero ¿por qué me está hablando solamente del Antiguo Testamento? Si es que no estamos viviendo el Antiguo Testamento, estamos viviendo la dispensación de la gracia. Y yo no creo que en la gracia haya tantas exigencias como dice el pastor. Fíjese que en el tiempo de la gracia encontramos al apóstol Pedro escribiendo en su primera carta, en su primer capítulo, en el versículo 15. Bueno, usted observa primero el verso 13 para atrasarnos un poquito más aquí en el Nuevo Testamento. Cuando él escribe esta carta a los dispersos del Ponto, en el verso 13 le dice: por tanto. ¿Por qué tanto? Porque habla del sufrimiento y conducta del cristiano en vista de una salvación completa. Cuando le habla sobre esto, le dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, pónganse de pie, le dice. Vamos a hablar. Sed sobrios, estén completamente con la mente abierta, en íntegros para yo hablar. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amonesta a esperar en esta gracia hasta que Jesucristo venga a buscarnos.
El verso 14 dice: como hijos obedientes, como hijos que hacen lo que Dios quiere, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, no vuelvan a esos deseos malos, de pecado, de transgresión, de rebelión, de suciedad, de inmundicia, de impureza, que alterca contra la voluntad de Dios. No vuelvan allá. Recuerden que ustedes eran ignorantes en ese tiempo. El verso 15 les dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Acuérdense del capítulo 19 de Levítico, verso 1 y 2, que los llama de tierra pagana, de ídolos, de supersticiones, tierra de contrariedades, y le da la ley de santidad allá. Ahora aquí repite el apóstol Pedro diciendo: sino como aquel que os llamó es santo. Y usted sabe que Él es santo. Eso no hay que dudarlo. Es el Dios de la santidad, de la pureza, de la pulcritud. Aleluya. Sed también vosotros santos. Hay una demanda imperativa. Aquí no dice si ustedes quieren santificarse, si ustedes quieren ser santos. No dice así. Hay una orden imperativa: sed santos. Quiero verlos en completo estado de inocencia, de limpieza y de pureza, en toda vuestra manera de vivir. En la iglesia, que es donde se ve que algunas veces como que tratan como que medio arreglarse, porque como que les da pena con el pastor o con los creyentes. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el vehículo, en el liceo, en la universidad, en la empresa, en todo lugar. Exige la santidad en toda vuestra manera de vivir. Porque acordémonos que en la casa tenemos una esposa, la esposa tiene un marido, hay unos hijos, hay unas hijas, y a veces hasta nietos, yernos o yernas, amigos o amigas, y ellos ven y oyen. Entonces, si no lo hacemos así en toda vuestra manera de vivir, estamos fallando. Y fallamos contra la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque dice la parte final, el versículo 16: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los hebreos, a los judíos, en el capítulo 12, verso 14, hay una exhortación a seguir la paz con todos, a estar a paz con todos, o sea, no tener enemigos, a seguir la paz y la santidad, a que sigamos la santidad, a que no nos desviemos del camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ni el pastor, ni la esposa del pastor, ni los hijos del pastor, ni el colaborador, ni los hermanos de la iglesia, ni las hermanas. Ahí no dice que ni los creyentes, ni los evangélicos, ni los que se llaman ser cristianos, sino los que se llaman ser santos. Y no que se llamen ser santos, sino que tienen que ser santos. En la carta general de Pedro, la segunda carta, en el capítulo 3, en la segunda de Pedro, en el versículo 11, cuando habla sobre la purificación de los cielos nuevos y la tierra nueva, a nosotros nos da un ejemplo aquí y nos dice que tenemos que estar viviendo en un estado de completa santidad, porque les recuerda lo siguiente:
que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Acuérdese cuando Él venga en el gran trono blanco, que venga a juzgar al mundo por su error, por su maldad, por su ignorancia, por su pecado. Y la tierra huya de su presencia, la torne en átomos de pedacitos muy diminutos y la coloque amontonada en un rincón. Y purifique los cielos. Le está diciendo a los hermanos, va a venir como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los hermanos recibían esta enseñanza y a nosotros también la recibimos porque es una epístola general. Y se nos enseña, como dice aquí en el versículo 11, que puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Nosotros que estamos conscientes que esto va a tener un tope, va a tener un final. Estamos esperando la venida del Señor para que nos lleve a la boda del Cordero, para escondernos en el cielo de la gran tribulación. Pero luego que vengan los juicios de las 7 copas, de las 7 trompetas, de los 7 sellos, de los 3 ángeles, los juicios por parte de la naturaleza, de parte de Dios, juicios nacionales, internacionales, mundiales, va a venir el reinado de Cristo, el reinado milenial. 1000 años el diablo va a estar encerrado y vendrá a la tierra el reinado de Cristo. Después soltará el diablo para probar las generaciones del milenio. Y luego entonces vendrá el fin. Cuando venga y se pose en la tierra para que todo ser humano dé cuentas desde el tiempo de Adán hasta ese entonces. Y todos aquellos que sirvieron de iniquidad y de piedra de tropiezo recibirán su recompensa. Dios tiene un lugar especial para ellos. Los va a sacar del infierno, de la antesala del lago de fuego, y los va a echar al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este tema de la santidad lo expuso el apóstol San Pedro en nuestros días, y será hasta que estemos en la presencia del Señor. Nadie lo podrá cambiar. Y si Dios demanda santidad, debemos de practicarla por dentro y por fuera, en espíritu, alma y cuerpo, de adentro hacia afuera. Que Dios nos ayude, querido hermano, hermana, amigo y amiga. Espero que Dios me siga ayudando para seguir hablando sobre el tema de la verdadera santidad. Dios bendiga su oído, su familia. Que Dios le bendiga en salud, querido hermano, hermana, amigo y amiga. Y recuerde que me interesa que usted viva una vida de santidad. Pero tiene que ser una verdadera santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. A guardarse, a cuidarse, a abstenerse y a mantenerse buscando la presencia del Creador. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por mis amigos, por mis amigas, por mis hermanos y hermanas que han oído este inicio sobre la verdadera santidad. Te ruego, Padre, que trates con ellos de una manera muy especial y que hagan sus comentarios y nos ayuden para enmendarnos y mejorar. Eso nos ayudará a crecer. Por cuanto estamos comenzando a través de las redes sociales, ayúdanos y bendícenos. Bendícelos a mis amigos con salud, con prosperidad, con bendición social, matrimonial, familiar, con bendiciones materiales, económicas, financieras,
morales, sociales y espirituales, para gloria de tu nombre y bendición de nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén.